cuerpo de Cristo es entrañable, no extrañable, en el sentido de que somos un cuerpo y pertenecemos. Y aunque físicamente estemos a distancia de horas en el tiempo, por la gracia y el Espíritu, es decir, pertenecemos a una naturaleza en la cual podemos estar integrados por su glorioso cuerpo, por su Espíritu. Este misterio que va desvelándose cada vez, y quiero utilizar y hacer mías las palabras del pastor Gustavo cuando decía, hasta que nos volvemos verdaderos propietarios de aquello que hemos recibido por la gracia. Y esto implica por la conquista de Cristo en su cruz y por esa transferencia gloriosa que hemos recibido en la nueva naturaleza, cuando hemos germinado a una vida nueva. Sean todos bienvenidos. Gracias a mi esposa, que siempre produce en nuestros corazones, por el don que Dios le ha dado, una profunda sensibilidad. Yo estaba pensando, he sido quebrantado toda esta mañana, y quebrantado por sentir que amamos entrañablemente a muchas personas por las cuales oramos y por las cuales hemos vivido por muchos años. Hay personas que piensan que porque las circunstancias cambian, piensan que las personas estamos obligadas a caer dentro de sus propios conceptos. Hay gente que piensa por su propia concepción que algunos piensan que se les ha descuidado, que no se les quiere, que no, pero en realidad estamos haciendo la lucha, la batalla permanente, porque podamos integrarnos a esta realidad de cuerpo. Ya no podemos tener esta mentalidad de oveja, esta mentalidad de rebaño. Ya no somos un rebaño, somos un cuerpo. Y tengamos este claro entendimiento. Ya no somos de una vocación pastoril en el sentido de estar arriando un hato. Somos ahora miembros unos de otros del cuerpo de Cristo y somos por igual, de manera permanente, estamos asistidos por este poder grandioso. Somos miembros de esta gracia que nos une, que nos hace uno, consustanciales en una misma mente, en un mismo parecer, y hacia ahí queremos llegar. El apóstol Pablo ha querido vislumbrar por medio de este capítulo 15 de la carta a los Corintios. Corintios, una comunidad cuestionadora, expertos en preguntar cosas, pero como bien dice nuestro amado apóstol Juan, siempre una mala pregunta arrojará respuesta equivocada. Por eso Pablo se dedica a hacer los cuestionamientos correctos para traer las respuestas oportunas. ¿Acaso ustedes ignoran que son el templo de Dios? ¿Acaso ustedes ignoran? Y cuántas cosas que Pablo hace en forma de pregunta, que más son usadas estas preguntas para clarificar en el espíritu de la iglesia su posición, su naturaleza, su nueva ubicación, su status quo, toda la provisión recibida en Cristo. Por eso cantar que somos plenos en Él y que en Él no queda espacio alguno, el pleroma, como se dijo en aquellos días. También el apóstol Juan usó esta terminología. Juan de Pasmos decía que en Él estamos plenos, porque de la plenitud de Cristo tomamos todo. Gracia sobre gracia, y se va aperchando toda aquella inmensa riqueza de su gloria en nosotros. Realmente tenemos que entrar a estas realidades profundas a las cuales pienso hoy más que nunca no debemos negarnos a ir profundo a todo cuanto hemos recibido por su gracia, por ese don maravilloso de la vida eterna en Cristo Jesús. Quiero de manera general, no somos muchos los que estamos, pero bien decía mi esposa, si somos 6, somos 5, somos 4, queremos comprender que a esos 4, a esos 10 o a esos 15 que hoy hayan tenido la determinación de estar congregados,
tengamos esa maravillosa provisión de su palabra y el debido crecimiento y esta construcción que vamos llevando lo más sistemáticamente posible. Así es que hoy, siempre agradeciendo a Byron, a su esposa Carol allá en Comayagua, ellos se han convertido en una base, en un pilar, en una plataforma importante para ir, y queremos pues compartir con ustedes este pasaje. Vamos a usarlo como una perícopa de entrada, lo que el capítulo 15, verso 21 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios diría. Ya para Pablo algunas preguntas de los corintios venían siendo tontería, y hoy en la mañana le decía a mi esposa, qué barbaridad, que para el año 57, para Pablo algunas preguntas ya eran tontería, y estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos claridad de qué cosa quiso decir Pablo. Realmente nos hemos quedado bastante cortos al querer realmente abundar sobre todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. Pero bendito sea Dios por su registro, por esta palabra, por la escritura, por los códigos registrados que nos llevan, nos conducen, nos estimulan a ir más allá. Así como hablamos el día jueves pasado, las sombras, las representaciones solo eran algo que nos estimulara para avanzar a la realidad de Cristo en nosotros como esperanza de gloria. En todas partes, a todos los que por razones del Espíritu están en esta actividad del Espíritu hoy por la mañana, sean bienvenidos. Quiero comentarles que recibimos una expresión, una carta de una persona en Portugal, y decía yo, qué impresionante que algunos pensábamos hace 20 años, 25 años, cuando hablábamos de un plan misionero, pensábamos que Dios tenía que conseguirnos un boleto de avión para ir hasta lo último de la tierra. Es impresionante cómo desde Gracia, Lempira, desde San Marcos, desde donde pudiésemos estar, ahora podemos viajar, y en manera rápida podemos viajar hacia otras naciones, hacia otros continentes. Y esta persona en Portugal estaba impactada por el mensaje de la esperanza que nosotros pudimos compartir el domingo pasado. Nos enviaba palabras de felicitación por servir a los santos. Y como he dicho, tal vez no seamos una masa, tal vez no seamos un gran contingente, pero esta palabra sí es un verdadero germen que yo creo está haciendo brotar esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios. Y quiero pues proceder a leer algo de la escritura para que juntos podamos esta mañana. Estoy ya por dentro, quiero confesarles, si usted no me oye un buen timbre de voz, estoy quebrantado como un estado permanente. O sea, estoy en estado de quebranto al reconocer toda esta grandeza, al reconocer estas profundidades de la gracia que nos permite el Señor para este siglo XXI, querer comer para poder consumir esta grandiosa obra de Dios por medio de su Hijo en nosotros. Cristo es esa obra que va siendo edificada, construida cada vez más perfecta y cada vez más cercana a este gran propósito que Dios en sí mismo se propuso antes de la fundación del mundo. Quiero leer siempre en la versión Nueva Traducción Viviente, y sé que mi hermano Byron está listo ahí para proyectarnos un poco lo que el verso 21 va a decirnos. Vamos a avanzar hasta el verso 23, 24 para que nosotros podamos después pasar a esto de que estoy muy impresionado, y quiero ya decirle a mis hijos, a mi esposa, que vamos a cerrar con una administración tan fuerte, tan poderosa, que vamos a ver por el Espíritu la gran germinación de personas en esta gloriosa resurrección que recibimos por medio de Cristo, nuestro Señor, quien está a la diestra de la majestad de las alturas, pero reina poderosamente en nuestros corazones como base terrenal de expansión de su gloria a todos los que por estos espacios temporales cohabitamos en este planeta, habitamos en este sistema natural, pero ya
Pablo va a decir algunas cosas importantes que tenemos que irnos volviendo propietarios de ellas. A Gustavo, mi gran cariño, te has vuelto un tremendo maestro, hijo. Realmente podemos tomar de esa agua, de fluir de gracia, y estamos verdaderamente bendecidos por tu casa, por tu vida, por no negarte al crecimiento, por no negarte a la muerte, porque el negarse, hoy nos hablaba de la peligrosa autosuficiencia, y hoy entendemos que en la medida que vamos muriendo a esta condición nuestra que es tan insistente de pensar que podemos ser autosuficientes, eso nos aleja realmente y nos desmarca de tener una mejor calidad de presencia de Cristo en nosotros. Pero esta autosuficiencia consume mucha vida, mucho tiempo. Pero hoy estamos conscientes de que en la medida que nos volvemos dependientes de Dios, de su Espíritu, de su gracia, nos volvemos cada vez más competentes. Quiero leer entonces lo que la Escritura dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 21, dice Pablo: así que ya ven, ya Pablo está haciendo suficientes méritos. Yo lo he recibido así cuando leo el encabezado de este verso, que Pablo ha hecho suficientes méritos, no solo exegéticos, porque no vamos a ver un hombre puramente teólogo. No estamos hablando de un Pablo teológico, de un Pablo que tiene una dinámica de calidad de hermenéutica, sino que estamos viendo un Pablo que ha visto suficiente por experiencia propia la dinámica de la resurrección, y no está hablando de un tópico extraño, ni está hablando de una cosa rara en su vida, porque no olvidemos, él ha sido levantado hasta el tercer cielo y ha visto cosas inefables. Esta práctica de Pablo para decir ya ven, quiere decir hay suficientes argumentos para comprender que la muerte realmente entró por la vida de un hombre llamado Adán, pero no es lo más importante, sino que lo más importante es que aunque por medio de un hombre entró la muerte al mundo, ahora el poder de la resurrección ha entrado por medio de otro. Es decir, que esto ha venido no a soliviantar, no ha venido a reparar, ha venido a consumar la obra contundente, el orden original del hombre sin muerte, del hombre que ha podido resucitar de una condición que por el primer hombre ha recibido. Cristo es nuestra justicia. Es nuestra justicia porque aunque fracasó el primer Adán, el postrer Adán ha podido absorber con su poder este espíritu llamado muerte. Y Pablo ha dicho, ya ven, como quien dice, les he demostrado, y los argumentos son suficientes para comprender que aunque la muerte es una realidad, ha dejado de ser poderosa, porque la resurrección es superior al poder de la muerte. Aunque entró por un hombre, dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y este hombre no es cualquier hombre, debemos comprender que se refiere al último Adán, se refiere al postrer Adán, se refiere a Cristo. Y las palabras de Pablo quieren hacernos entender que de la manera clara, tácita, de la manera más permeable en la cual nosotros entendemos que al final de nuestros días moriremos, él también quiere que comprendamos de la manera más clara, tácita y contundente que por medio de Cristo resucitaremos. Es contundente. Él quiere decir que hay un medio que realmente trajo algo que parecía trágico, insuperable, la muerte natural. Pero Pablo dice que de la misma manera como nosotros llegamos a cosechar la muerte, ahora cosechamos la vida por medio de Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Así como todos mueren, dice el verso 22, porque todos pertenecemos a Adán en nuestra condición natural. Este cuerpo, esta cápsula que porta el germen del espíritu,
desaparece, como dijo el apóstol Pedro, esta tienda temporal. Pero aquí no le estamos dando realce a que tenemos la esperanza un día de volver, de seguir respirando esta vida que nosotros la colmamos buscando nuestros propios placeres. Ahora nos damos cuenta que eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios ha descargado un germen eterno en nosotros para el placer de Dios, porque Él va a tener hijos a la medida de Cristo, hijos a la medida del primogénito, hijos que Él tendrá para siempre en su reino, hijos sin muerte, hijos que ya no claudican, hijos que han alcanzado la vida eterna. Pablo dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que ahora pertenecen a Cristo reciben vida nueva, reciben vida nueva. No está negando Pablo que hayamos participado de Adán. Pablo no está diciendo que no hemos sido de Adán. Dice que participamos en el primer Adán cuando morimos. Pero si participamos de Cristo, resucitaremos. Si participamos de Cristo, viviremos una vida nueva. Dice el verso 23, pero esta resurrección tiene un orden. Y es el orden que ya hemos visto. El primer orden, el orden que ha tipificado Dios es que Cristo fue resucitado primero. Algunas versiones dicen Cristo el primogénito de la resurrección. Es el hermano primero, el hermano mayor, el primero que abrió el vientre, el primero que abrió las puertas gloriosas de la eternidad siendo hombre. Porque dijo Pablo en la carta a los Filipenses que aunque fue igual a Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se humilló, entendió que él era una semilla, él entendió que tenía que ser enterrado, metido en tierra para germinar a una vida indestructible, para germinar a una vida indestructible. Luego dice Pablo, todos, luego dice Pablo, todos, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Todos no incluye a las personas que se les antoja porque tiene gran ventaja el plan de Dios, que está claro. Esto ya sería una acción política, ¿ve? Una acción de gente que siempre anda detrás de cómo se aprovecha. Usted y yo debemos estar tranquilos que no vamos a ver ninguna cosa injusta en este plan. No vamos a ver paracaidistas ni mequetrefes allí, sino es los que tengan, los que conserven, los que han sido engendrados de esta naturaleza, porque dice la Escritura que son los que pertenecen a Cristo. Ellos tendrán esta capacidad de resucitar cuando Él regrese. Y el verso 24, como parte de esta perícopa, dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios, el Padre, y luego de destruir todo gobernante y todo poder y toda autoridad, Cristo pase a reinar en gloria. Es tan maravilloso saber que tiene Dios un plan, pero ese plan, como hemos oído, no va a caber tan fácilmente en la cabeza de la gente. Este es un plan que solo cabe en la dimensión del cuerpo como iglesia. La iglesia como cuerpo sí tiene la capacidad de absorber esta revelación. La iglesia de Cristo tiene la capacidad, la dimensión, la altura, la profundidad para poder recibir esta maravillosa dimensión. Y luego vamos a tratar de leer un poco más y vamos a saltar a esto que yo he llamado como el colmo, en el cual Pablo dice que ya se están rumorando algunas preguntas que para Pablo son preguntas tontas. Dice Pablo, y salieron con una pregunta tonta. El verso 35 dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo es que los muertos resucitarán? Esta pregunta a Pablo para el año 57, que fue escrita esta carta, ya para Pablo esto era tonto preguntar.
Y yo pensaba dentro de mi corazón, queridos hermanos, no nos está viendo todo el mundo, aquí estamos en un circuito de familia. Para Pablo, me parece que para los días de este año, que ya casi es el año 57 de la era cristiana, a Pablo le parece una tontera y le parece realmente una locura que un creyente particularmente que pertenece a la comunidad de los corintios esté preguntándose cómo es que resucitarán. Pero lo vamos a hacer por razones de seguridad. Es que lo vamos a discutir, pero Pablo supone que hace 2000 años deberíamos de entender que no vamos a resucitar de cualquier manera y cómo es que estos cuerpos mortales se convertirán en inmortales. Parece que fuera poco, pero Pablo le parece ya el colmo, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde Pablo dice: ¿cómo es que resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrá? Y el verso 36 contiene una admiración, y Pablo está admirado para decir qué pregunta tan tonta. ¿Qué pregunta tan tonta? Pareciera que los corintios que no tienen un buen pensum, como que los corintios no han alcanzado, aunque fueron dotados de muchos dones, muchas capacidades espirituales, no han tenido todavía la capacidad de clarificar cómo es que los cuerpos resucitarán, cómo es que se transformarán, cómo es que Dios ha determinado hacer de esta cápsula temporal, establecer una que es permanente. Y Pablo va a hablar de agronomía, va a hablar de biología, Pablo va a hablar de botánica sistemática, Pablo va a hablar de genética, Pablo va a hablar como un experto genetista. Y dice Pablo: ¿qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y empieza a hablar de lo natural, empieza a hablar de cómo un agricultor tiene que lanzar a muerte una semilla. La palabra sembrar, la palabra cultivar, la palabra proyecto determinado de cosas, o la palabra poner una semilla, entendemos que es sepultar, es ocultarla en un punto favorable de muerte. Porque yo he sido ¿cómo se llama? Cultivador. Yo he sido una persona productora. Yo he sido una persona que ha estado muy cerca a esta cultura. Y toda semilla que queda mal sepultada no germina, se pierde. Ya lo ha dicho el Señor Jesús en el arribo de su primer parábola, cuando él dice: el sembrador salió a sembrar, y ya hemos visto 3 lugares inconvenientes donde las semillas han caído y se han perdido, y no hubo virtual cosecha, porque la semilla no murió, porque el embrión no murió, porque quedó entre los espinos, porque quedó en el camino, porque quedó entre piedras, entre rocas, no prosperó. Pero la que cae virtualmente en tierra adecuada y suficientemente bien sepultada, esa semilla no solo reproduce género para multiplicarse, sino, dice el escritor, que da 100% más. Es decir, produce al 100%. Pablo dice que las semillas, cuando caen a tierra, crecen, que la semilla cuando es penetrada en suelo no va a ser una semillota que se va haciendo. El maíz no que se hace una semillota. La semilla como género tiene que morir. ¿Para qué? Para producir germinación. Y esta palabra germinar nosotros la asociamos con el aspecto de que algo nuevo nace. Germinar es nacer a una nueva vida. Y está claro, todos tenemos esta claridad, todos hemos tenido esta experiencia. Es cierto, hay materiales o hay plantas que se reproducen de forma vegetativa, pero en el caso de especies que tienen una semilla, estas especies se producen una vez que la semilla ha muerto, pero no brota otra semilla. Lo que brota es un ser diferente,
una planta, pero que sí está dentro de ella la capacidad de producir un ciento y no sé cuántas veces más granos. Imagínense ustedes que un grano de maíz sembrado puede producir más de 1800 granos en 2 mazorcas. Un melón, una semilla de melón, es sembrada y esa planta puede producir de 3 a 4 melones. Y cada melón tiene entre 480 a 600 semillas. 6 por 4 son 2400 semillas que produce una semilla de melón. Y esto es natural. Pero la semilla primera tiene que morir para llevar esta gran capacidad. Entonces nosotros no estemos ansiosos, queridos hermanos, por los que somos semillas. Debemos estar proyectados a la gran conquista, a la gran manifestación de lo espiritual, de lo que se va a producir cuando nosotros hayamos sido sembrados y se manifieste el ser espiritual, las plantas espirituales, lo eterno en nosotros. Dice el verso 36, qué pregunta tan tonta. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos de que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá. No es un trasplante, señores. No es trasplante, es siembra. No es pasar una planta de un sitio a otro. Eso no es sembrar, eso es trasplantar. Eso es pasar una planta de un sitio a otro. Y eso no va a reproducir más que eso. Pero cuando usted siembra una semilla, eso tiene otra naturaleza. Y Pablo pareciera que entiende la agricultura. Y Pablo dice en el verso 37, y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrado. Luego, dice el verso 38, Dios le dará el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Una carne para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y esto no lo sabe cualquiera. Pablo ha tenido una base de entendimiento por el misterio revelado y él dice que en los cielos hay otras naturalezas. En los cielos hay cuerpos celestes. Y dice la Escritura después que la gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Y ya Pablo va tras una dirección clara para empezar a hablar que unas cosas tienen una gloria y otras. Otras tienen una naturaleza y una característica diferente. Nunca es igual la carne de una res con la carne de un buen pez del mar. Nunca es igual la carne, digámoslo así como Pablo lo ha venido diciendo, de un ave. No va a comparar usted la carne de res con la de pollo. Cada una tiene su naturaleza. Y luego de hablar de la naturaleza, Pablo va a hablar ahora de la gloria. Y dice que no es lo mismo la gloria de un cuerpo terrenal con la gloria de un cuerpo celestial. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria que hay en cada una de ellas. Verso 42 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Pablo está haciendo notoria esta tremenda evidencia de la resurrección, porque ya se está discutiendo, ya se está serruchando el elemento más importante del evangelio. Ya se está discutiendo si en realidad, como decían los pensadores de aquella época, solo Cristo resucitaría. Claro, él sí, porque él era el Hijo de Dios. Claro, porque él descendió del cielo. Claro, porque él no pecó. Claro, porque él fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Pero ellos pensaban que los demás no. Ellos pensaban que hasta llegaban a aceptar los filósofos de aquella época que está bien
Cristo, está bien que haya resucitado, que se haya levantado, pero ellos pensaban que lo único que resucitaba del hombre era el alma. Yo le preguntaba a un buen católico durante esta semana, ¿y usted cree en la resurrección del cuerpo? Y él dijo, no, dijo, lo único que resucita es el alma. Y eso es gnóstico, esa idea es gnóstica. Pero la idea del Espíritu, la idea de Dios, es que nuestros cuerpos también serán glorificados, que pasaremos a una naturaleza extraordinaria, a la cual Pablo está diciendo, tendrá una gloria grande. Yo pienso que la gloria de Cristo no es comparable a la gloria del sol, mucho menos es comparable a la gloria de la luna, que no tiene luz propia, y mucho menos es comparable a la gloria de las estrellas, que solamente contienen una luz temporal, aunque son distintas y hay diferentes clases de estrellas, pero la luz de Cristo con la cual nosotros hemos sido alumbrados es una luz de gloria extrema, es una luz de gloria extraordinaria que tiene la capacidad de hacer que estos cuerpos mortales, que estos cuerpos de corrupción se vistan de incorrupción, se vistan de una gloria que no ha sido todavía evidente hasta que lo que Pablo va a decir aquí, hasta que él vuelva, hasta que esa trompeta terminal haya sonado y la naturaleza de Cristo nos envuelva. A los que vivimos, dijo Pablo, seremos levantados con él, y los que mueren resucitarán primero, pero no resucitarán por hacerlo, sino que serán embestidos de este cuerpo glorioso, de un cuerpo celestial. Esto es glorioso, esto es extraordinario. Seremos vestidos de la verdadera naturaleza con la que pasaremos eternamente en un glorioso plan perfecto. Dice entonces la Escritura en el verso 42, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, porque apestan, porque hieden, porque están en descomposición. Y Pablo dice que no es tan honroso. Y hoy más que nunca estamos viendo, recientemente un amigo, colega, compañero en Choluteca murió de COVID, un pastor, el pastor Iván Amador. Y no hubo mucho tiempo, aunque él tenía muchos amados, muchos familiares, tenía muchas personas a quienes él ministró, a quienes él pastoreó. No hubo tiempo de velarlo, no hubo tiempo de hacer muchas cosas. Directo a ser sembrado. Hermanos queridos, Pablo dice, son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Serán resucitados en gloria, serán levantados. Para Pablo, la muerte es un simple proceso, es un progreso de ser llevados para ser sembrados y ser manifestados en una potencia gloriosa, de la cual ya somos propietarios, como dijo el pastor Gustavo. Son enterrados como cuerpos naturales, pero resucitarán como cuerpos celestiales. Pablo dice en el verso 46, lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Verso 47, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el último hombre, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Es decir, pasamos del primer Adán, pasamos a mano, a naturaleza y a sustancia del postrer Adán. Entregados de Adán a Cristo. Somos pasados del temporal al que nunca perece. Somos pasados de aquel que tuvo corrupción al que jamás tuvo corrupción. El verso 49 dice, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, dice Pablo en el verso 50, es que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero el verso 51 dice, pero permítanme revelarles un misterio maravilloso. Yo con esto quiero terminar. No todos moriremos, pero sí todos, Pablo dice,
seremos transformados. Pablo dice, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir, en un cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, la parucía, Pablo dice, si nosotros los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Estaba esta mañana revisando las características, la división de las especies, como las semillas monocotiledonas, las dicotiledonias, por sus características, germinan de una forma y de otra. Pero pude ser improntado como la semilla dentro de sí tiene una parte llamada germen, que es la parte más esencial del embrión de la semilla. Y este germen es una parte, una cavidad de la semilla donde se reúne lo más rico de la nutrición de una semilla. El germen contiene lo mejor de la proteína de la semilla. El germen contiene vitaminas B12, tiene vitaminas en forma extraordinaria, tiene lípidos, tiene grasos, no solo tiene almidones, sino que el germen es el lugar nutritivo de donde saldrá lo que nosotros llamamos la plúmula, y desde ahí se desprenderá el hipocótilo, que es la proyección de la raíz que dará como origen la nueva planta. La palabra germinación no viene solo del hecho de que algo brota, sino de que estuvo en un lugar sustancioso, donde tuvo la riqueza, la suficiente nutrición para poder dar luz a una vida. Por eso germinamos para Cristo, germinamos para Dios. Y este germen contiene las riquezas. ¿Qué es ese germen en la vida espiritual? Es el evangelio. Es la riqueza de Cristo en nuestros corazones. Es la porción de la riqueza de la vida de Dios que ha sido puesta. La hemos oído y esa noticia la creímos. Entró en nosotros y el germen está allí. El evangelio está allí esperando la manifestación para la germinación de la nueva naturaleza. Es maravilloso saber que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero es el germen que está en nosotros, que ha venido por el evangelio, por esa buena noticia, esa riqueza que está en nosotros es lo que dará a germinar la nueva vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Esta mañana queremos ministrar a la vida de personas que tienen ansiedad por este mundo, ansiedad por la vida, ansiedad, incertidumbre por las cosas naturales, incertidumbre por esta pandemia. La gente no sabe si va a vivir, va a morir. Hay gente que vive queriendo sostenerse en esta vida natural, olvidando que tienen de Dios un germen que quiere manifestarse. Por eso, en lo último de este pasaje, Pablo va a cerrar unas palabras que ya él mismo ha pronunciado, cuando él dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se va a cumplir la escritura, se va a cumplir la palabra. La muerte es devorada en la victoria de Cristo. La muerte es devorada en la victoria de Cristo. Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esto es lo que es el evangelio en nosotros. Cristo se encapsuló en palabras de buena noticia para que al ser absorbidas por el que cree, ese germen está interno en nosotros y es la riqueza que hará germinar para vida eterna a todos aquellos que en él esperan. Esta es la vida de Dios. Por eso llevamos a Cristo dentro. Por eso, como semilla que al ser enterrado
germinaremos para esta vida interminable, para esta vida de gloria, para esta vida de manifestación celestial. Pablo ha resuelto esto no como una suposición, sino como un posicionamiento para los que han creído en aquello que han recibido. Pablo dice, como está escrito, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque la muerte fue sorbida en la victoria de Cristo. Si el evangelio es predicado, pero no es predicado con resurrección, no es evangelio. El evangelio contiene la resurrección. El evangelio es el germen que está dentro de cada creyente, que es la riqueza, que es el contenido nutriológico que hace que la nueva creación brote para vida eterna. Cristo, gracias. Por eso fuiste llamado el pan. Por eso fuiste llamado la comida de Dios. Por eso Jesús dijo, el que bebe mi sangre, el que come mi carne. Porque Él es el embrión, Él es el germen en nosotros. Padre, gracias porque has hecho una nueva raza. Has hecho de nosotros una nueva nación. Somos la nación que vive para siempre. Gracias, Señor, porque el santo evangelio de Cristo ha venido no solo para salvar, sino para resucitar. De manera que los que creen que solamente consiste en ser salvos de un final fatal y atroz, se han quedado cortos. A Pablo ya le parece una tontera que estemos preguntando al tiempo de este siglo, ¿y cómo será? Y Pablo dice, es natural. Como una semilla es puesta en el suelo y muere y germina una planta, así también los que han recibido el poderoso evangelio, esta esperanza gloriosa, esta esperanza a la cual llamó Pedro, esta esperanza que no se marchita, esta esperanza permanente, esta esperanza que nunca tendrá final porque se va a vestir de incorruptibilidad. Qué poderoso misterio que nosotros, los que creemos, al sonar de la final trompeta, los que hayan muerto resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, seremos resucitados, transformados y levantados juntamente con ellos para encontrarnos con el Cristo glorioso en los cielos y reunirnos a la cabeza, a Cristo, que es el Señor de la iglesia. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, queremos en esta mañana con este equipo de ministros del nuevo pacto, ministrar esta vida, la vida Zoe, la vida que contiene germen, la vida que tiene ese poder, esa gloriosa provisión de Cristo en nosotros. Ese poder está en ti. Ese poder ha sido manifestado. Esa semilla que no es natural sino celestial. El evangelio ha venido a nosotros para que esta riqueza que germina sea manifestada en el día postrero. Quiero en el glorioso nombre de Cristo que esta esperanza permanente nos aleje del miedo a la muerte. Pablo confrontó esto para decir en el nombre de Cristo Jesús, para decir los que han creído, estos no morirán, sino que fluirán para vida, fluirán para potencia, para manifestación eterna de los hijos de Dios en luz. Cristo, la manifestación de Dios entre los hombres, se hizo semilla, se hizo hombre, se encarnó para que siendo hombre, ese germen, esa vida, esa luz, como dijo Juan, en él estaba la vida, en él estaba el germen de vida que hace que los muertos resuciten. Y es este Cristo que nos habita
Es este Cristo que ahora nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Yo puedo vernos, puede en el espíritu verse usted, puede ver a los suyos que no cruzarán, como dijo el escritor de los Salmos, tu santo no verá corrupción. Tu santo no será atrapado en el sepulcro, sino que se levantará. No tengamos miedo a la muerte. No tengamos miedo a las malas noticias. No tengamos miedo a las amenazas de una pandemia. No tengamos miedo porque Pablo dijo, porque sea que vivamos, sea que muramos, nosotros germinaremos. Sea en esta condición o en otra, está claro que nosotros viviremos para Él. Somos la manifestación de su gracia. Somos la justicia de Cristo en la tierra. Amados de Dios, hijos del Señor, no temblemos ante la amenaza de la muerte. Eso no implica que nos vamos a descuidar, que vamos a desafiar con arrogancia la muerte. No. Pero hemos de estar claros en que no hay cosa que nos amenace, porque si vivimos para Él, y si morimos, también vivimos para Él. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Dios no nos ha trasplantado, Él nos ha hecho semilla, y al morir, ese grano de trigo, como Él dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo, no lleva cosecha. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, ese llevará mucho fruto. Queremos en este momento, mientras hay un ámbito glorioso, no un ambiente simplemente atmosférico, sino un ambiente interno en nosotros. Un ambiente interno. Quiero exhortar a líderes, pastores, quiero exhortar a hombres y mujeres que participan de la naturaleza de Cristo, que han sido llamados, establecidos nación santa, que han sido acogidos por este maravilloso evangelio, por esta gracia eterna. No sean miedosos, no tengan miedo, no nos pasemos, no seamos tan terrenales de nuestra manera de pensar. No le temblemos a la amenaza, seamos contundentes, seamos conscientes de que la vida de Cristo, ese germen, está en nosotros y que no somos quienes van a perecer, sino que pasaremos de una naturaleza a otra por su gracia. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, también queremos orar, queremos interceder por la vida de nuestro amigo y querido compañero en la vida, Javier Linares. Su hijo ha estado muy enfermo y oramos en el nombre glorioso de Cristo, en esta poderosa dimensión de la revelación de Cristo en nosotros, por la vida de este niño. En el nombre de Cristo oramos por la vida del hijo de Javier Linares, por su familia, por su esposa, por el que ahora está enfermo. Oramos en la potencia del Espíritu, por esta gracia maravillosa que lo alcance y se ha manifestado el poder de Dios. Oramos ahora en la efectividad de la gracia. Oramos en la potencia de este evangelio, el cual nos certifica para llamar las cosas que no son como si fuesen. Levántese a salud, hijo. Levántese a salud. En el nombre de Cristo Jesús, activamos la gloria de Cristo. Activamos la gloriosa manifestación de Dios en esa casa para que el corazón de Javier termine por entender el plan eterno que Dios tiene para su vida y su compañera de hogar. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pilar, ayúdanos a orar. Queremos activar allí a Pilar en su ambiente donde ella pueda ministrar. Desde ya, Rebeca Granado, su familia, Rebequita, le tenemos un aprecio grande. La veo a veces en los programas de televisión, pero queremos verla
avanzando, abundando y yendo más allá de lo que hasta hoy ha podido ver en Cristo. Más allá del testimonio suyo de su vida, va a florecer, va a esclarecerse la potencia del testimonio de Cristo en la vida suya, en su ejemplar matrimonio y sus hermosos hijos. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de May. Queremos orar sobre ella, declarando tu provisión gloriosa. La noche de ayer sucedió un infarto en ella, pero nosotros, Padre, creemos no solo en el que suscita. Oh Dios, como dijiste a Marta, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Esta gloria de los cuerpos resucitados. Esta gloria que contenemos por dentro como germen, que hará brotar esta naturaleza divina, estos gloriosos cuerpos inmortales que serán manifestados en el día de la manifestación de Cristo. ¡Qué pueblo santo! ¡Qué pueblo de luz! ¡Qué pueblo grandioso! La muerte ya no tiene aguijón. Señor, gracias por la vida que nos das en Cristo Jesús. Aleluya.